Buenas tardes, compañeros. Les vamos a presentar lo que es el tema de intolerancia a la cafeína. Somos el equipo 1 y estamos conformados por Brian, Sara y yo, Mónica. Introducción. Antes de comenzar con toda la presentación, vamos a dar una breve introducción sobre el café. El café es un psicoactivo que es el mayormente consumido en todo el mundo. El psicoactivo como función tiene que va a alterar funciones del sistema nervioso, estado de conciencia, ánimo, proceso del pensamiento o la percepción. Es por eso que muchas personas recurren a este tipo de sustancia para mantenerse un poco más despiertos o activos. Bueno, el café fue descubierto en el siglo IX en Arabia, se cultivó por primera vez en Etiopía y en el siglo XV empezó a utilizarse su técnica de tostar y moler. Las especies con relevancia económica es el café arábiga y el café robusta. Dominan entre un 80 y 90% de la producción mundial. En la parte de abajo les dejé una imagen de cómo es que estos se ven. La única diferencia es en tamaño y en que uno tiene una estructura más uniforme y la otra es un poco más irregular. Bueno, la cafeína. La cafeína, recordemos que solamente es una pequeña parte de todas las sustancias que conforman el café. El café mayormente es polisacáridos y lípidos, aunque también está compuesto de aminoácidos y otros compuestos nitrogenados. La cafeína solo va a formar 0.04% del café y lo podemos encontrar en una variedad de productos y con otros nombres. Por decirlo, podemos encontrar ya sea en bebidas energéticas, mentas, chicles, suplementos. Son utilizados para medicamentos para la migraña, productos para perder peso, incluso hasta los podemos encontrar en la mantequilla. Si nosotros queremos leer la etiqueta, tal vez venga con otros nombres, por decir, puede venir con el nombre de guaraná o lanuc, extracto de té verde, yerba mate o extracto de granos de café verde. Bueno, en las denominaciones que mencionaba el documento que nos mandó el profesor, solamente decía que era teína, guaranina o mateína. Su nombre sistemático es 1,3,7-trimetilxantina. Como muchos sabrán, esa conformación, más que nada, bueno, ese nombre viene por el grupo metilo y el lugar donde se está ubicando. Se los voy a explicar un poquito más adelante. El nombre sistemático se utiliza más que nada para cuando es para nuevos elementos y solamente va a ser utilizado de forma temporal hasta que se pongan de acuerdo cuál va a ser su nombre permanente, por si tenían la duda. Se va a presentar en polvo, inodoro, incoloro y amargo. Pertenece a un grupo de alcaloides metilxantinas. Este grupo está conformado por la teofilina, que es del té, la teobromina, que es del cacao y el chocolate, y la cafeína, que es del café. Es un derivado de xantina y a la vez es un derivado de las purinas. Las purinas las ha de sonar más que nada por las bases nitrogenadas que están en lo que es la estructura del ADN. Su principal función de la cafeína va a ser estimular el sistema nervioso central y aumentar el sistema de alerta y concentración, como se los había mencionado anteriormente. Aquí está la estructura, como quien dice, con bolitas y palitos. Aquí está lo que es el grupo metilo, que es CH3. Y su fórmula va a estar conformada por 8 carbonos, 10 hidrógenos, 4 nitrógenos y 2 oxígenos. De estos 4 nitrógenos, solamente 3 van a tener ocupados por el grupo metilo y van a ser por las posiciones 1, 3 y 7. Metabolismo de la cafeína. Bueno, para el metabolismo de la cafeína vamos a recurrir a lo que es la farmocinética. No sé si lo recuerdan, pero el profesor ya nos había dicho que investigáramos este concepto. Este concepto nos habla más que nada de la acción del cuerpo sobre un fármaco, mediante 4 mecanismos: la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción. Es por eso que les puse estas imágenes. Por decir, la absorción se va a dar en el intestino, la distribución por medio del torrente sanguíneo, el metabolismo por excelencia se da en el hígado y así como la excreción en el riñón. Bueno, se los voy a ir plasmando poco a poco.
La concentración plasmática que tiene la cafeína antes de ser absorbida es entre los 5 a 90 minutos posteriores a su ingesta. Su absorción, como se los había mencionado, es en el intestino delgado y va a ser rápidamente absorbido a un 100%. Todo lo que hayas ingerido de cafeína va a ser absorbido. Su vida media plasmática, es decir, la velocidad en la que el fármaco va a ser metabolizado en el hígado y va a pasar al riñón para ser fácilmente eliminado, va a durar entre 4.9 horas, es decir, 5 horas si lo redondeamos en adultos. Pero esta se puede ver afectada de acuerdo al consumo de alimento que hayas hecho junto con la cafeína o la edad que tengas. Por decir, en un recién nacido va a tardar alrededor de 100 horas. Su transporte va a ser por medio de la albúmina y esta lo puede transportar alrededor de un 10 o 35%. Su integración puede ser atravesando las barreras hematocefálicas y la placentaria y se puede integrar en lo que es la leche materna, saliva, bilis y semen. Un dato curioso es que la saliva se puede utilizar como un indicador no invasivo para vigilar su concentración en el plasma y también de la teofilina. El metabolismo se va a dar en el hígado por una enzima llamada isoenzima CYP1A2 del citocromo P450. El citocromo P450 es una familia de enzimas que forman complejos de monooxigenasas. Se encuentran en mamíferos en el retículo endoplasmático de los hepatocitos, así como también de los enterocitos de la luz intestinal. Su proceso consiste más que nada en la oxidación de xenobióticos. Un xenobiótico es una sustancia que no forma parte de nuestro organismo, pero aún así va a ejercer un efecto. Su función en este caso de esta enzima va a ser metabolizar lo que es la cafeína para hacerla una sustancia más inocua y así pueda ser más fácilmente eliminada. Y es por eso que esta enzima tiene este nombre, está derivado por la subfamilia A1 y el gen 2, es de ahí de donde deriva este nombre. El proceso del metabolismo se va a llamar desmetilación. Este proceso va a consistir en donde un 95% de la cafeína va a convertirse en 84% paraxetina. Esto sucede cuando en el nitrógeno 3 se empieza a producir una hidrólisis en el enlace, y se elimina lo que es el grupo metilo. Aquí pueden ver que ya no está el grupo metilo que antes estaba en esta posición. Cuando se quita lo que es el grupo metilo del nitrógeno 1, se va a convertir en teobromamina. Esto es alrededor de un 12%. Y cuando se quita lo que es el metilo del nitrógeno 7, se va a convertir en teofilina, que se va a hacer alrededor de un 4%. Otras enzimas que también participan es la CYP2E1 y CYP3A3. Su eliminación es de cinética tipo Michaelis-Menten. Este es un modelo que va a describir la velocidad de reacción de muchas reacciones enzimáticas, válgame la redundancia, y solamente va a ser válido cuando la concentración del sustrato, es decir, en este caso la cafeína, va a ser mayor que la concentración de la enzima. En un estado estacionario, donde la velocidad de la ingesta va a ser mucho mayor que la velocidad de la eliminación de la misma cafeína, se va a crear un complejo constante llamado sustrato-enzima. Esto no es bueno por el hecho de que se va a formar lo que es una farmocinética no lineal, ya que las enzimas responsables del metabolismo se van a saturar, van a hacer que haya una concentración plasmática de la cafeína que va a aumentar desproporcionadamente y su depuración va a dejar de ser constante, es decir, va a durar mucho más tiempo en nuestro organismo. Bueno, pasemos que el mismo documento que el profesor nos enseñó dice que tiene algunos efectos positivos en ciertas enfermedades, como el parkinsonismo. Esta es una afección que causa la combinación de anomalías de movimiento observadas en la enfermedad de Parkinson. También tiene efectos positivos en el asma,
en la apnea del sueño. La apnea del sueño más que nada es un trastorno del sueño en la cual tú dejas de respirar por un momento y repentinamente empiezas otra vez a respirar, es decir, te vas por un determinado tiempo, como quien dice, te mueres y luego vuelves a nacer. También tiene efectos positivos en el cáncer y en la diabetes. Su uso, se los había dicho, se puede utilizar en analgésicos. Específicamente en la ergotamina. La ergotamina es una sustancia activa que junto con la cafeína es utilizada para tratar migrañas. Inhibe lo que es la expansión de los vasos sanguíneos que provocan estas mismas cefalias. También se utilizan algunos antivirales y bebidas energizantes. Acá abajo les puse un ejemplo de una bebida energizante. Y otra cosa que no les había mencionado es que la dosis recomendada de cafeína al día para un adulto es de 300 miligramos de cafeína al día. Es decir, un café promedio americano tiene alrededor de 150 miligramos. Así que tú, si te tomas un café en la mañana y otro en la noche, pues ya vas a cumplir con ese requerimiento. Bueno, con la dosis recomendada, mejor dicho. En los efectos analgésicos van a depender de su dosis. Va a potenciar a los inhibidores de serotonina y su efecto sobre la analgesia. Los efectos analgésicos pueden aumentar la absorción y biodisponibilidad, es decir, el grado y la velocidad en que una sustancia activa puede acceder a la circulación y así alcanzar su lugar de acción. Para el paracetamol, el ácido acetil salicílico, que viene siendo la aspirina, la ergotamina, y va a disminuir la depuración de teofilina. Puede inhibir metabolismos de la clozapina. La clozapina es un medicamento antipsicótico, el cual es utilizado más que nada para reducir el riesgo de comportamientos suicidas en personas con esquizofrenia o trastornos mentales más o menos similares. Efectos moleculares de la cafeína. Bueno, el documento que el profe nos dio mencionaba que hay 5 mecanismos primordiales, pero solamente desglosaba 4. El quinto tal vez el profesor no lo pueda mencionar más adelante. Primero empezaba con que la cafeína, cuando atraviesa lo que son las barreras hematocefálicas, va a ser un antagonismo de la adenosina, como bloqueando los receptores de adenosina A1 y A2A. Estos receptores le servían a la adenosina al momento de unirse para inducir en nosotros lo que es el sueño. El segundo mecanismo es la oxidación de ácidos grasos. Hay un aumento de oxidación, de lipólisis, en el cual se va a activar lo que es la enzima, la lipasa sensible a hormonas, e inhibe la fosforilasa del glucógeno. Otra función es la inhibición competitiva no selectiva. Va a evitar la ruptura de la AMPC. Estos dos mecanismos que les acabo de mencionar van juntos de la mano e inhibe la enzima fosfodiesterasa. Y un cuarto mecanismo es el incremento del glucógeno en el músculo. Va a haber una acumulación de glucógeno en el músculo después del ejercicio. Si tú ingieres una dosis de 8 miligramos por kilogramo de peso corporal de cafeína más carbohidratos. Es decir, los carbohidratos van a ayudar más que nada a que tú tengas una reducción de sensación de fatiga. Bueno, así lo mencionaba lo que era el documento. Más adelante les voy a explicar el mecanismo de oxidación de las grasas. Bueno, ahora hablaremos del efecto molecular que tiene en la oxidación de grasas. Va a haber un aumento de metabolismo basal. Esto está relacionado con la oxidación de ácidos grasos y la termogénesis. Para recordar un poco esto, tenemos que hablar sobre el almacenamiento de energía, es decir, los adipocitos. Nosotros, cuando vamos a requerir energía, recurrimos primeramente a lo que es el glucógeno hepático. Pero va a llegar un momento en el cual vamos a tener que utilizar estos almacenamientos. Por decir, el glucagón va a estimular un receptor de membrana del adipocito.
el cual va a crear toda una cascada de señalización. Al momento de que el glucógeno active este receptor, va a activar una proteína llamada G, que se encuentra en membrana. Esta a su vez va a iniciar toda la cascada de señalización que les había mencionado, activando un primer mensajero, el adenilato ciclasa. Este primer mensajero va a activar a un segundo mensajero, que es el AMPC. El AMPC tiene como función cambiar la conformación estructural de las gotas de grasa que están almacenadas en el adipocito. La segunda función va a ser transformar los triglicéridos en glicerol y ácidos grasos. ¿Cómo? Pues primeramente va a ser el cambio conformacional, después va a ser la activación de la lipasa sensible a hormonas. Esta va a entrar a esta gota de grasa y se va a encargar de hacer los cortes necesarios. Y ustedes dirán, ¿para qué? Bueno, para sacar lo que son estos ácidos grasos hacia afuera para que sean utilizados como energía. Y ustedes dirán, ¿la cafeína en qué momento participa? Bueno, la cafeína va a evitar que se rompa el AMPC. El AMPC va a hacer que se acumule y ahora comience todo este proceso de utilización de grasas para crear energía y así generar ATP. El ATP va a ser 30% utilizado mecánicamente y un 70% va a ser disipado en calor. Es aquí donde entra lo que es la termogénesis. Esta es una diapositiva en la cual se va a mencionar su efecto a nivel sistemático. En el sistema nervioso central va a hacer que haya una mayor tolerancia al esfuerzo y el dolor. Va a aumentar las catecolaminas. Recordemos que las catecolaminas son neurohormonas, las cuales están asociadas a lo que son al estrés. El sistema también va a tener un efecto en el sistema enérgico, va a haber la mayor oxidación de grasa, como ya lo habíamos visto anteriormente, y esto va a hacer que haya una elevación del metabolismo. En los sistemas musculares va a haber una mejor activación muscular y va a haber menor dolor post-entrenamiento. Intolerancia a la cafeína. La intolerancia a la cafeína presenta varios síntomas y muchos de ellos son graves debido a que tienen daños a diferentes áreas del cuerpo y diferentes sistemas, como es el síndrome de erupción cutánea, eosinofilia y síntomas sistémicos. Este síndrome se presenta cuando hay una intolerancia a la cafeína, causando fiebre, erupción morbiliforme, rhabdomiólisis, que es que los músculos literalmente se estén deshaciendo, daños orgánicos, insuficiencia renal aguda, entre otros síntomas. La intoxicación al café depende de varios factores, principalmente el volumen de la taza, el método de cultivo que se haya hecho al café y el tostado del café. Esa toxicidad se presenta cuando hay concentraciones de 30 miligramos en el plasma o hasta mayores. Y unas dosis fatales es cuando hay ya 10 gramos en nuestro sistema de cafeína. La cafeína en las embarazadas o mujeres que tienen pensado estar embarazadas, es mejor no consumir nada que tenga cafeína porque induce a abortos espontáneos. Gracias a que la cafeína pues afecta el riesgo de que se aumente los abortos, también hay una actividad del gen que es el CYP1A2 que aumenta la probabilidad de abortos recurrentes. También durante el tercer trimestre, en el último trimestre del embarazo, puede el bebé disminuir su crecimiento. Las intoxicaciones por cafeína no son muy recurrentes, aunque sí pueden ocurrir. Aunque son drogas, de todos modos no se les considera como algo tan grave, ya que en las personas hay resistencias también a la cafeína, dependiendo de qué tan recurrente es la persona que lo consuma. Se van haciendo más resistentes a esto y por eso es muy raro que
que ocurren intoxicaciones, aunque sí se estima que el 80% de las personas adultas en países desarrollados tienen lo que se podría decir de 200 a 300 miligramos de cafeína al día. Y no solamente es por café, puede ser en otras presentaciones, se podría decir, como en tés, en chocolates, en bebidas energéticas. Los signos y síntomas de la intolerancia a la cafeína presentan varias cosas, como por ejemplo, si se busca en el cerebro, puede haber insomnio, inquietud, temblores, excitabilidad, sonidos en los oídos, acúfenos, irritabilidad, entre otros más. Cuando una intoxicación en general provoca muchas cosas como náuseas, vómitos, mareos, también provoca que te den más ganas de ir al baño, que también se te baje la presión, arritmias, también puede presentar convulsiones. Los efectos de la cafeína cuando llegan a niveles tóxicos producen graves consecuencias. Uno de ellos es que baja el nivel de potasio a niveles muy graves, y otro que se descompone el músculo haciendo que se dañe el riñón y también provoque daños en el sistema respiratorio. Los efectos en los neonatos o en los bebés recién nacidos son mucho más graves debido a que no pueden desechar tan fácilmente la cafeína. Por eso sus síntomas también son de importancia. Y estos son agitación, irritabilidad, hipertonia, sudoración, taquicardias, edemas en los pulmones, y más aparte tienen alteraciones hidroelectrolíticas y metabólicas. Una intoxicación crónica se da cuando el cuerpo ya no tiene la suficiente capacidad para desechar la cafeína, por lo cual estos síntomas son desde miopatías, bajas en el potasio, debilidad muscular, náuseas, vómito, diarrea y pérdida de peso. Mutaciones o polimorfismos. Estos van a tener, van a depender de 4 factores, que son los polimorfismos genéticos, su inducción, su inhibición metabólica y por enfermedades hepáticas. Aquí nos dice que se sospecha que las variantes genéticas tienen influencia en los efectos cardiovasculares de la cafeína. Esto explicaría su herencia genética de un 35-77% del consumo de cafeína. Y también se ha demostrado que existe un factor genético común llamado policonsumidor, y a esto se le atribuye una herencia del 28-41% de los efectos del uso o abuso del café, incluidos también los del uso del alcohol y del tabaco. En una investigación se hizo experimentos en gemelos, y ya no me acuerdo de los resultados, pero pues también sacaron un porcentaje parecido a lo que vendría siendo la herencia genética. Fue más o menos un 30-33% en ambos. Pues Moni ya nos había hablado un poquito sobre la ingesta de cafeína, en donde investigué, me salía de hasta 400 miligramos por día, que pues 2 tazas ya la contienen, y supuestamente si ya son 3 ya se pasa la cantidad. Y como dijo Brian, las mujeres embarazadas no pueden tomar nada de cafeína. Entonces también la cafeína nos va a dar una respuesta correlacionada a lo cardiovascular y a lo psicoactivo. Dicha variabilidad se debe a la tolerancia, y también hay evidencia de que esa variabilidad puede tener un fundamento génico, que es lo que les hablaba anteriormente, y también sus efectos farmacológicos de manera aguda resultan de su contraposición a la adenosina, en particular al receptor de adenosina A2A,
la cafeína está muy relacionada a la adenosina, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, dependiendo de la actividad o de cómo se vaya a relacionar la cafeína con las proteínas del lado izquierdo y cómo vaya a ser la variabilidad genética, que esta está un poquito más hacia la derecha, nos va a dar ciertos efectos biológicos y que van a depender más que nada de la variante genética. Ahorita vamos a ver lo que es el mecanismo molecular de la intolerancia a la cafeína. Entonces, como pueden ver, en la parte de arriba se encuentra la cafeína, ¿sí, verdad? Sí. Y debajo se encuentra una adenosina. Entonces aquí nos dice que la cafeína se va a unir a los receptores ya antes dichos, el A1 y A2A. Va a actuar como un antagonista, va a producir también una inhibición de la fosfodiesterasa, que va a dar lugar a concentraciones de AMPC y de GMPC. También va a abrir los canales de potasio y va a abrir una inhibición en los canales de calcio. Entonces, esto quiere decir que va a influir o afectar la comunicación de las células cerebrales por la bomba sodio-potasio. Como la adenosina funciona como un inhibidor de los neurotransmisores, la cafeína, como es lo contrario, va a potenciar la neurotransmisión. Entonces, por eso cuando hay un exceso de cafeína, normalmente las personas se ponen como más alertas, nerviosas, temblorosas. Vamos a ver vamos a hablar del síndrome y de algunos síntomas que también ya los había mencionado Brian. Aquí están algunos. Ya sabemos que la intoxicación va a causar náuseas, cambios en el estado mental, hipotensión, convulsiones, arritmias. Y por la parte cerebral nos va a causar insomnio, inquietud, temblor, irritabilidad, letargia, incremento de la frecuencia respiratoria. Por eso mismo de que la cafeína aumenta los neurotransmisores y nos pone más alerta. También va a tener consecuencias y efectos en lo que va a ser el sistema digestivo, cardiovascular. En el digestivo va a inducir el flujo gastroesofágico y supresión del apetito. En el sistema cardiovascular, nos va a producir más que nada alteraciones en la presión arterial, ya sea que vaya más rápido o más lento. Otros signos que también se han relacionado con el exceso de la cafeína es el coma con edema de pulmón y arritmias, como ya anteriormente se ha dicho, que van desde la taquicardia o fibrilación articular de la fibrilación ventricular. Se hace como un cortocircuito en lo que viene siendo el ritmo normal del corazón. Síndrome de la erupción cutánea eosinófila. Se va a caracterizar por estos síntomas y signos, lo que es fiebre, erupción morbi-biliforme, linfadenopatía, un daño orgánico, es decir, una disminución de la función mental. También va a haber una rhabdomiólisis, que ya no lo había mencionado anteriormente Brian, que es cuando hay una degradación de nuestro músculo, que va a hacer que libere sustancias hacia el torrente sanguíneo que puedan dañar al riñón.
Por consecuencia, tal vez aquí está ya reflejada lo que es la insuficiencia renal aguda, leucocitosis, especialmente eosinófila, que va a haber un aumento de estos leucocitos en sangre, ya como lo habíamos visto en inmunonutrición, son muy característicos de este tipo de reacciones ante este tipo de intolerancias, y hepatitis, una inflamación en nuestro hígado. Su mortalidad tiene una relación del 10% y normalmente es a causa de una insuficiencia hepática. Primero va a haber un daño hepatocelular o colestásico. Con esto nos referimos a que es una afección que en el flujo de la bilis se va a ver más lento o se va a ver detenido por completo. Es decir, no va a pasar hacia donde debería, que es hacia el intestino delgado, para que ayude a degradar algunos alimentos. La predisposición genética, se habla que hay genes relacionados con el antígeno leucocitario humano, el B1502, el cual se ve que tiene una participación en la reacción seria en la piel. Este va a intervenir en esta reacción cuando se prescribe un medicamento denominado carbamazepina. La carbamazepina se utiliza más que nada para tratar lo que es epilepsia. Cuando lleguemos a la rhabdomiolisis y el daño renal, van a suceder estos pasos. Primero va a haber una acumulación de metabolitos oxidativos tóxicos de la cafeína y fármacos psicotrópicos. Por segundo, va a haber estos metabolitos se van a convertir en aptenos. Un apteno es una sustancia química que al unirse a una sustancia transportadora, por ejemplo, la albúmina, va a estimular una respuesta inmunitaria. Al estimular esta respuesta inmunitaria se van a activar lo que son linfocitos CD4 y CD8, T helper y citotóxicos. 3. Va a haber una liberación de interleuquina 5. Esta citocina, al unirse al receptor de membrana, va a formar una cascada de inflamación y va a hacer que haya una hipersensibilidad en nuestro organismo. Se va a manifestar mediante taquicardia, taquipnea, es decir, una respiración anormalmente rápida y a menudo poco profunda, dolor muscular, fatiga y debilidad. Pasamos a lo que son criterios de diagnóstico REGIS-CAR. La abreviación se refiere a Registro Europeo de Reacciones Adversas Cutáneas Severas. Estos criterios son para hospitalizados cuando presentan una exantema al administrarles algún fármaco. La exantema se refiere a una erupción generalizada. Bueno, es para clasificar diferentes presentaciones y variedad. Es para clasificar las diferentes presentaciones y variedad de órganos que se afectan por el desarrollo del síndrome. Se han enunciado criterios de diagnóstico fáciles de aplicar en el área clínica. Deben de presentar al menos de 3 de estas 4 características, es decir, ya sea de fiebre, linfadenopatía, alteración orgánica o anomalías hepáticas. Los criterios de inclusión del grupo REGIS-CAR es que debes estar hospitalizado, tienes que tener una reacción a algún consumo de algún fármaco, es decir, una exantema aguda, fiebre a mayor a 38 grados, una linfadenopatía en 2 sitios como mínimo, alteración en al menos un órgano, anomalías en la sangre, linfocitos por arriba o por debajo de los límites normales, eosinofilia y plaquetas por arriba de los límites normales. También hay otros criterios diagnósticos dictados por algunos japoneses. La gran diferencia es que aquí van a tomar en cuenta lo que es el virus del herpes humano 6 como parte del diagnóstico para saber si tienes el síndrome. Los criterios de inclusión prácticamente van a ser casi los mismos, nada más que van a variar tantito. Por decir, la exantema maculopopular se desarrolla más de 3 semanas después de comenzar la ingesta del fármaco. Los síntomas clínicos prolongados deben ser después de 2 semanas a la ingesta del fármaco. La fiebre mayor a 38 grados, la alteración de la función hepática se va a ver
alterada, alteraciones en el... pendeja. Cada 2 meses es la misma chingadera. Los criterios de inclusión del grupo japonés van a hablar sobre la enzantema maculopopular que se va a desarrollar después de 3 semanas de haber comenzado la ingesta del fármaco. Los síntomas clínicos deben ser al menos deben de haber estado prolongados 2 semanas después. Debe de tener fiebre mayor a 38 grados, una alteración de la función hepática, alteraciones del conteo leucocitario, leucocitosis, linfocitosis atípica, eosinófila, linfadenopatía y reactivación de virus del herpes humano 6. Tratamiento. Bueno, para el tratamiento hay estos 3. Cuando tú tienes una hipopotasemia secundaria a la insuficiencia renal aguda, te van a administrar lo que es potasio por vía intravenosa. ¿Por qué? Porque tienes bajos los niveles de potasio. Vas a disminuir tus niveles de cafeína. Pero si tú ya tienes el síndrome de la erupción cutánea eosinófila y estos síntomas sistémicos que se habían mencionado anteriormente, te van a administrar dosis moderadas a altas de corticosteroides. Los corticosteroides van a ayudar a combatir el estrés relacionado y van a reducir lo que es la inflamación, a la vez que van a afectar el sistema inmunitario. Y en caso de que todo este tratamiento haya sido insuficiente, te van a dar agentes inmunosupresores. En este caso sería como la ciclosporina. Es más un fármaco utilizado para prevenir el rechazo en trasplantes. Y te van a retirar absolutamente todos aquellos alimentos que tienen cafeína. Así que olvídate de las mentitas, de la mantequilla de maní, de los refrescos. Ay, es uno de los mayores consumos aquí en Latinoamérica. Así que prácticamente vas a tener que dejar de lado eso, porque ya tú estás dando esta reacción en tu cuerpo. Bueno, esto sería todo por nuestra parte. Muchísimas gracias. No olviden suscribirse y esperamos comentarios en la cajita.